se rinde ante su autoridad y sus designios, ante su voluntad, y no la voluntad del hombre, no la voluntad del dogma, no la voluntad que impone el egoísmo, ¿no? El celo, sino que simplemente es la voluntad de Dios reinando en cada uno de nosotros, en la iglesia, y ahí es donde su espíritu comienza a fluir y lo sobrenatural de Dios comienza a suceder. Amén. ¿Y cuánto Él anhela? Usted sabe que el Señor anhela y está ferviente que su iglesia permita el fluir de su espíritu, el fluir de su gloria, para que se cumpla su voluntad y no la del hombre, ¿no? Qué tremendo, porque esto sucedía en los tiempos de Jesús y sigue sucediendo, no sucede aquí, ¿no? Y damos gracias a nuestro Padre Celestial que no nos permite que eso suceda, pero está sucediendo en la iglesia, y Dios hoy nos ha dado una palabra que no solamente es una enseñanza para cada uno de nosotros, sino que también para aquellos hermanos que nos escuchan a través de internet, a través de Instagram y a través de las páginas de Facebook. Le mandamos un abrazo gigante y también los invitamos a que se acerquen a la reunión, que vengan, que salgan de ese lugar de comodidad y que vengan. Estamos en la calle Moreno 1808 de la capital federal o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a 2 cuadras del Congreso de la Nación. Qué tremendo, ¿no? Porque imagínense que si todos nos unimos a orar en este punto de la ciudad, qué lindo sería impactar ese edificio y que toda esa gente que trabaja en ese edificio se convierta a Cristo. Amén. Y nosotros no ocupar sus lugares, sino que ellos ocupen los lugares con la dirección de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? Que realmente no suceda eso. Bien, es un sueño de Dios, pero está la iglesia para que ese sueño se cumpla. Estamos nosotros como integrantes y miembros de la iglesia para que eso se cumpla. Debemos estar orando para impactar a esas personas y que esas personas se vuelvan temerosas de Dios y que se acerquen a Dios y que también legislen bajo la autoridad de Dios. Muy bienvenidos a todos los que estamos hoy reunidos, y también oramos por los que no están, como cuando comenzamos en la reunión que el hermano Gerardo oraba y se acordaba de aquellos hermanos que no están hoy con nosotros y de aquellos que les faltan el empleo también en esta situación tan difícil. Qué precioso, ¿no? Porque debemos estar constantemente orando por ellos y para que en la iglesia de Dios no falte el empleo, porque la palabra dice de que digno es el hombre de su salario. Y debemos todos estar trabajando, cumplir con nuestro rol dentro de la sociedad. Amén. Por eso debemos estar orando para que se abran las puertas de oportunidades y todo lo que tenemos en edad laboral estemos todos trabajando, todos cumpliendo con nuestro rol social y también con nuestro rol espiritual dentro del cuerpo de Jesús. Amén. Amén. Mil bendiciones. Y hoy los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo número 12. Qué precioso que Dios nos ha dado esta enseñanza en esta tarde, para este precioso domingo. Y tremenda esta enseñanza, porque no solamente es para esta iglesia que está creciendo de a poco en el Evangelio y aprendiendo a caminar del Evangelio y de la mano de Jesús, sino que también para aquellos que están del otro lado y tienen ya años en el Evangelio, porque me encanta cuando Dios, con su inmenso amor,
nos exhorta y nos enseña de algún tironcito de oreja a volver a sus caminos. Amén. Pero siempre lo hace con amor. Amén. Siempre con amor. Él nos enseña con amor, porque Él es un Dios de amor. Amén. Lo ha encontrado al pasaje bíblico. Mateo capítulo 12, vamos a leer del verso número 1 al verso número 8. Y fíjense cómo comienza, dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. ¿Saben que esto ocasionó una tremenda discusión? Y ocasionó un celo muy, ¿cómo podríamos decir? Un celo y un enojo aférrimo de parte de un sector de la iglesia, no que se hallaba en Jerusalén, pero no la iglesia de Cristo, sino que la iglesia ortodoxa o la iglesia del judaísmo, ¿no?, que confrontaron con Jesús y ocasionó un celo muy grande y muy aférrimo, y esto ocasionó que a Jesús lo persigan luego. Lo vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús, como bien dice el título, estaban con hambre, pobrecito. ¿Usted tiene hambre hoy? Pero de la palabra. Todavía no es hora de cenar. Primero vamos a merendar, no del final. Vamos a merendar. Nos vamos a alimentar espiritualmente, después vamos a ir a casa y vamos a cenar y prepararnos para mañana comenzar la semana laboral. Y los que van al colegio, la semana estudiantil. Amén. Pero bien, y los discípulos de Jesús estaban con hambre y era el día de reposo. ¿Y qué se hace el día de reposo? Se reposa en Dios. Amén. Y hay un sector de la sociedad argentina que ese día no hace absolutamente nada. Va al templo, estudia la palabra, vuelve al hogar y no hace nada. Pero como Dios lo sabe todo, a Él no se le escapa nada. Entonces, cuando envió a su Hijo, puso en evidencia algo que estaba sucediendo y que a Él le desagradaba. Y entonces exhortó a su pueblo a hacer lo correcto. En este tiempo cristocéntrico, ¿quién es su pueblo? Nosotros. Porque somos injertados en la vida verdadera. Y también exhorta a su pueblo verdadero. Amén. Porque también lo vamos a ver hoy, que a su pueblo verdadero también lo exhortó en su tiempo y a día de hoy lo sigue exhortando, así como a nosotros nos está corrigiendo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pero os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los
el Señor del día de reposo. Amén. Qué precioso, como recién comenzamos, lo que sucedía en los discípulos. Estaban con un poquito de hambre, era el día sábado, ¿no? Y estaba el día de reposo y todos debían guardar ese día. Los discípulos se habían olvidado de cocinar el día viernes y tener en sus mochilas o en sus alfolíes, ¿no?, la comida preparada para el sábado. Y entonces iban con Jesús por la zona donde estaban las siembras y comenzaron a levantar semillitas y a comer. Y había un grupo de fariseos en donde vieron lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué hacían los fariseos en el lugar donde estaba sembrado? En la hacienda, en los campos. Bien, ellos pasaban, podríamos decir que pasaban por ahí y se estaban dirigiendo al templo para cumplir con los requisitos del día de reposo, que era cumplir con la ley, ir al templo, estudiar la palabra, orar, entregar ese día al Señor y descansar en la palabra y volver al hogar y seguir descansando y meditar en la palabra. Amén. Porque descansar en la palabra es meditar sobre ella. Pero se les ocurrió decirle a Jesús: ¿qué es lo que está sucediendo? Que tus discípulos en este día están recogiendo semillas y comiendo. Y entonces Jesús les contesta y les recuerda el libro de Samuel, capítulo número 21, que dice que David estaba siendo perseguido y para esconderse ingresa en el templo y como tenían hambre, comieron de los panes de la preposición. Que no le era lícito, pero él lo hizo. ¿Qué simbolizaba eso? Que David estaba protegiendo a su grupo de soldados. Y les estaba dando de comer porque si no iban a perecer. Y sabían que lo que estaba sucediendo era que había una persecución del ejército de Saúl, su suegro, y debían reponer sus fuerzas para seguir adelante. Y Jesús, cuando les habla de esto a los fariseos, también les está enseñando que Él estaba protegiendo a sus discípulos. Y por eso les estaba permitiendo que coman. Pero no solamente eso, sino lo que le estaba enseñando, que Él estaba por encima de la ley. Y vieron que también les dice de que Él es el Señor del día de reposo. O sea que nuestro Señor Jesús les estaba enseñando que estaba por encima del día de reposo y que Él estaba permitiendo que esto sucediera, porque también los sumos sacerdotes trabajaban el día de reposo y eran sin culpa. O sea de que en la misericordia de Dios los estaba exhortando a que todos estamos bajo la autoridad de Jesús. Y al estar bajo la autoridad de Jesús, ya estábamos sin culpa. Qué hermoso, ¿no? Porque todo aquel que está bajo la autoridad de Jesús está cubierto por Jesús y por su sangre santa. Amén. Y después el Señor sigue confrontando y le dice algo muy importante. Y le dice de que Él es mayor que el templo.
el simbolismo del templo, el lugar santísimo de los fariseos. Y Jesús le dijo de que él estaba por encima, porque era mayor que ese templo, que ese edificio. Y entonces ahí es donde los fariseos comenzaron a odiarlos, en simples palabras, y a decir para ellos que blasfemó la ley de Moisés. Y ahí comienza la persecución de los fariseos a Jesús. Porque primero, ¿qué hizo Jesús? En demostrarle su protección a sus discípulos, en demostrarle que al estar bajo la autoridad de Jesús, ya se rompía todos los sacrificios humanos. Esto es tremendo, ¿no? Ya se deshacían todas las obras humanas. Y al proclamar que él era mayor que el edificio en donde se profanaba la ley, y entonces el Señor, al decirle: fariseos, dejen de derramar sangre, dejen de dar holocaustos innecesarios y comiencen realmente una vida santa. Los fariseos no les gustó, porque ellos entendieron perfectamente lo que él les estaba diciendo y lo que él los estaba exhortando. Y cuando le dice también: misericordia quiero y no holocausto, y también le dice: más conocimiento de Dios. Ahí les recuerda algo precioso que está en el libro de Oseas, capítulo número 6, verso número 6, que es lo que estamos leyendo aquí en pantalla. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Les estaba diciendo: amado pueblo de Dios, amadísimo pueblo de Dios, lo que quiero es que me amen. Ya no sirve más el sacrificio, ya no sirve más que traigan el becerro más perfecto y derramen sangre, ya no sirve más las palomas, ya no sirve más el derramamiento de sangre en el altar, ya no sirve más el grano más perfecto, ya no sirve más la cosecha más perfecta, ya no sirve más las primicias, porque eso es obra de hombre, sino lo que realmente quiero es que me amen. Qué precioso, ¿no? Porque hoy y en esta semana yo estuve pensando mucho en justamente ese pasaje bíblico, y cuando fui a estudiar la Biblia me encontré con que en el libro de Oseas, capítulo 6, comienza pasaje bíblico diciendo lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Calab, ciudad hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre. Así, una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación en la casa de Israel. He visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti, también, oh Judá, esta privada naciera cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Cuando yo leí esto, cuando yo estudié este pasaje bíblico, simplemente para ir a esa preciosa palabra que Dios le recordó a los fariseos, en esa confrontación, en donde lo que se estaba confrontando era un rito, una costumbre, algo que se había instaurado en la sociedad y que Dios quería romper para que no se acostumbre venir a la iglesia, ir al templo, y para que el Hijo de Dios vaya al templo. Como bien dijo un hermano hoy cuando oró, que nuestro corazón esté dispuesto a escucharte, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de Dios, porque Dios estaba viendo que en las costumbres religiosas de su pueblo ya se había instaurado el mecanismo de pertenecer. Y yo sé que no pasa en esta iglesia, porque estamos aprendiendo a servir a Dios, estamos aprendiendo a conocer a Dios. Pero Dios nos ha dado esta palabra, que es una palabra profética, y fue dada al libro de Oseas, después justamente del libro de Daniel, para el pueblo de Dios, en donde se los estaba exhortando a volver al principio. Y a la iglesia evangélica se le está pidiendo, por intermedio de esta palabra, que vuelva a su esencia, que deje el dogma, que deje el acostumbramiento, que deje el pertenecer, que deje simplemente el estatus de venir a la iglesia por pertenecer a la iglesia. Y era lo que estaba sucediendo. Jesús les estaba diciendo: dejen de pertenecer y realmente sean de Dios. Dejemos de pertenecer y seamos de Dios. Dejemos de ser religiosos y seamos de Dios. Vayamos a su casa, a su presencia, a su intimidad, con un corazón dispuesto a recibir de Dios, a recibir de la semilla y a conocerlo a Él. Y es tremendo, amado, porque esto fue lo último que Dios le dijo a su pueblo antes de enviar a su Hijo. Cuando se dio cuenta que su pueblo cometía siempre el mismo traspié. La Biblia nos dice que Adán fue transgresor del pacto. El pecado no es un transgresor. Y en su gran misericordia Dios lo perdonó, pero tuvo consecuencia, porque
los destituyó de la gracia. Y los envió a constituir en la gracia por intermedio de Jesús. Ahora, su pueblo está transgrediendo el pacto. Su pueblo se está desviando. Su pueblo se está apartando. Y vemos que la iglesia está teniendo esa costumbre, está teniendo ese acostumbramiento de ser mecanizado. Una vez por error escuché algo que un siervo de Dios dijo, de que todo servía para traer almas a los pies de Cristo. Gran error, porque no todo sirve para traer almas a los pies de Cristo. Porque realmente, cuando uno conoció a Dios hace 20 años atrás, el llevar una marca en el cuerpo nos daba vergüenza. Nos avergonzaba de nuestra vida pasada. Llevar la marca de los aros en la oreja nos avergonzaba y no sabíamos cómo taparlo hasta que le pedíamos al Señor que se cierre esa marca para que no se vea más. Si llevábamos tatuajes, usábamos camisas y siempre estábamos con camisetas de manga larga como esas de algodón para no mostrar ese tatuaje. Si la mujer vestía incorrectamente, comenzaba a vestirse correctamente. Y hasta, ¿saben qué? Era tan hermoso el convencimiento que nos daba el Espíritu Santo que hasta dejaban de maquillarse para ir al culto. Y no solamente al culto, pero las cruzaba en la calle y las veía con la piel lavada. No se maquillaban más. Porque se daban cuenta que el maquillaje era simbolismo del pasado. Dios se acercaba al mundo. Y el varón, cuando usaba el pelo largo, inmediatamente iba y se cortaba y empezaba a usar el pelo bien cortito. Y trataba de taparse todas las marcas del cuerpo porque lo avergonzaban. Hasta los cortes, algunos podían tapar esos cortes en los brazos, otros si los tenían en la cara o en la parte de yo tengo un corte por aquí y cuando Dios me quite el pelo se va a notar. Pero también tengo cortes por aquí, por acá y tengo en la mano. Y tengo uno por acá. Y gracias a Dios lo tapamos con la cabeza. Pero cuando tengo una camisa de mangas largas, me da vergüenza y trato de que esté la cabeza hasta bajado del codo para que no se note. Porque simbolizaba el pasado. Pero el pueblo de Dios había cometido tantos errores que Dios les había pedido que vuelvan verdaderamente a Él, que vuelvan a sus principios, que vuelvan a sus preceptos, porque la única manera de estar en su presencia y de irnos con Cristo es que tengamos una vida santa y que nos avergüence el mundo. Porque el mundo simboliza el pecado y porque el mundo simboliza la muerte espiritual. Y era lo que estaba sucediendo. Y simplemente les pidió que lo amen, que no sean automatizados,
que no sean simplemente pertenecer, como yo digo, al club social de la iglesia evangélica Casa de Dios. Y digo así para que nadie se ofenda. Pertenecer al grupo, de reunirse los domingos, o los sábados, o los miércoles, o los jueves, o los viernes, porque hay reunión en la iglesia. Entonces nos reunimos con los hermanos y después del culto nos quedamos a tomar un cafecito en el buffet. Y lo que menos hacemos es alimentarnos de la palabra que se predicó. Hablamos de que Racing salió campeón. Hablamos de que este año es un año de elecciones y no sabemos a quién votar. Hablamos de lo mal que está la economía. O hablamos del tremendo calor que está haciendo en Buenos Aires. Pero nos olvidamos de hablar de la palabra de Dios. Nos olvidamos de hablar de la misericordia y de que si cada día nos levantamos es por el inmenso amor de Dios a su pueblo. Y nos olvidamos de darle gracias a Él. Y de que dependemos de Él. Y que nuestra economía depende de Él. Y que nuestras naciones dependen de Él. Y que nuestra familia depende de Él. Y que nosotros dependemos de nuestra comunión con Él. Y Dios lo ve todo. Y lo escucha todo. Y Dios lo observa. Y nos está pidiendo, amada iglesia, que realmente tengamos misericordia. ¿Y saben qué encontré? Que cuando Jesús les recordó en una traducción de esas que hay de la Biblia, justamente la traducción actual dice, porque quiero que me ame. Dios le está pidiendo a su pueblo que lo ame. Y es algo que pensé toda la semana y me recordé algo tremendo, ¿no? Los que estamos casados se van a reír porque sucede esto. Cuando uno es soltero, tiene un grupo de amigos. Pero cuando conoce a esa mujer que sabe que va a ser su esposa y que Dios la hizo para uno, ya comienza a apartarse de los amigos. ¿Alguna vez le pasó? A mí sí. Y entonces ya los amigos no cuentan con nosotros, ni para ir a jugar al fútbol, ni para ir al cine, ni para ir a bailar, ni para estar en la esquina haciendo nada. Ya dicen, ya ni le prestemos atención a Martín, porque está enamorado, ya se nos casó. Y entonces nos vamos apartando y le vamos dedicando nuestro tiempo a nuestra enamorada. Y es así. Y ese tiempo es solamente para ella. Ya, si ni siquiera nuestra familia nos conoce. Hasta cambiamos las actitudes. Si hablamos desordenado, nos ponemos más ordenados. Nos bañamos todos los días, nos cepillamos los dientes a cada rato, nos peinamos, vamos a la peluquería más seguido, nos preocupamos por estar lindos. Salimos del trabajo a horario, ya no nos quedamos hablando y perdiendo el tiempo con algún compañero de trabajo, y salimos corriendo y la vamos a buscar a nuestra enamorada. Y esperamos a que salga la enamorada, la agarramos del bracito, la abrazamos bien fuerte y nos vamos caminando. Y la acompañamos hasta la casa, la saludamos y al otro día hacemos lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Hasta que llega el momento que entramos a su casa porque nos permiten entrar
cuando vemos al futuro suegro sentado en la mesa, con dos mastines o dos rottweiler al costado, que son los hermanos mayores. Todos con bigote, con cara de mano. Nos sientan en un lugarcito y nos empiezan a indagar. Y nosotros lo único que decimos es: permítame que me case con su hija. Yo les voy a contar, a mí no me sucedió. ¿Saben por qué? Porque mis cuñados estaban a 1500 kilómetros de Buenos Aires. Y mi suegra también. Y mis otros cuñados estaban hacia el sur, que todavía están allá. Pero si no, me tendría que haber enfrentado a 7 robots, más el suegro. Pero como me conocieron ya después de casi 30 años de estar casado, ya estaban acostumbrados. No podían hacer nada. Pero sí me sucedió que yo fui cambiando y fui ese proceso de andar, ese proceso de estar preocupado en ir a buscarla, ese proceso de abrazar y decir: esto es mío, me pertenece, llevarla hasta la casa, asegurarme que entre a su casa, ir a esta casa. ¿Saben que una vez me pasó? Voy a contar algo que ni mis hijos saben. Me quedé orgulloso. Yo vivía en San Fernando y Mari vivía acá en el Magro. Entonces yo la acompañé hasta su casa y después me volví a casa, pero no tenía para volver. Y me fui caminando. Agarré la avenida Cabildo, esa famosa avenida Cabildo, y empecé a caminar. Derecho, 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 hasta llegar a la 197. Porque vivía a 6 cuadras de la estación de Caruá, allá en San Fernando. Cuando llegué, los pies decían: miren lo que uno hace por amor. Y a nosotros, iglesia amada de Dios, nos cuesta enamorarnos de Jesús. Nos cuesta enamorarnos de ese ser maravilloso que un día fue a la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros errores, por nuestros pecados. Nos cuesta abrazar la palabra de Dios e ir a leerla. Nos cuesta decir: quiero salir rápido del trabajo, llegar a casa y ir a orar. Ir a buscar a ver qué Dios tiene para mí. ¿Qué medallita de milagros tiene para mí? ¿Qué semillita de promesa hay para este día? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta ir por el camino correcto? ¿Cuánto nos cuesta apartarnos de los amigos del mundo? ¿Cuánto nos cuesta apartarnos de las conversaciones infantiles y sin sentido? Tremendo es. Pero lo hicimos por esa mujer que nos enamoró. Pero no lo vamos a hacer con nuestro Redentor, porque somos tan carnales que nos acostumbramos a pertenecer al club social. Nos acostumbramos a venir los domingos, los miércoles, los jueves y los viernes, porque hay iglesias que tienen culto miércoles o jueves o viernes, sábado y domingo. ¿Sabían ustedes? Y algunas tienen los lunes también y los martes, y viven de culto en culto. Y si pudieran tener cultos a la mañana, tienen cultos a la mañana, cultos a la tarde y culto a la noche. Tremendo.
o para mí hay un acostumbramiento a ir a la iglesia. Porque si no, Dios no nos hubiera dicho, acérquense a mí. Quiero misericordia. Porque esa misma misericordia el Señor ha tenido por su pueblo. Ese inmenso amor ha tenido por su pueblo. Y nosotros no nos podemos enamorar de Él. No queremos enamorarnos de Él. Dedicarle tiempo a nuestro enamorado. Dedicarle nuestras conversaciones. Dedicarle conocerlo a nuestro enamorado. Porque antes de ir a pedir la mano de nuestra esposa, también la tuvimos que conocer. Pero ¿saben qué? No nos preocupamos por conocer a Jesús. No nos preocupamos por conocerlo a Él. Porque está automatizado pertenecer a la iglesia. Y a Él le duele muchísimo. Nos duele muchísimo esto de ser automático. Nos duele muchísimo tanta tecnología. Porque llegamos a ese punto que ni siquiera nos congregamos. Usamos la internet para congregarnos. La radio online, Instagram. A ver, ¿a quién escucho? Hoy lo escucho al pastor Martín. A ver, que uy, no, es muy duro hoy, no lo voy a escuchar. Voy a escuchar a otro pastor. Este habla de prosperidad. Voy a escuchar a este de prosperidad. Este habla de milagros creativos. Voy a escuchar a este porque necesito un milagro creativo. Y mañana por ahí escucho a otro. Pero conmigo no va eso de congregarme. Porque no hace falta. Si la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Todos somos la iglesia. Pero dentro de los preceptos de Dios, dice que debemos congregarnos. Dentro de los preceptos de Dios, dice que debemos vivir en santidad. Dentro de los preceptos de Dios, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y dentro de los preceptos de Dios, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dentro de los preceptos de Dios, también dice que para conocer a Dios debo buscar conocerlo. Y la iglesia de Dios está desviando. Y la iglesia de Dios está entrando en ese acostumbramiento de ¿para qué? No voy a ir a perder tiempo 2 horas. Hace mucho calor, me quedo en casa que tengo aire. Acá también tenemos aire, gloria a Dios. Estamos a 18 grados y no me quiero ir hoy. Y soy uno de los que no les gusta mucho el aire, porque después tengo consecuencias del frío. Pero hoy no me quiero ir porque afuera hace mucho frío. Pero no es por acostumbramiento, es porque hoy hay algo de Dios en este lugar. Y hay algo muy fuerte de Dios. Porque nos está enseñando algo fundamental en la palabra. Nos está enseñando que Dios está agonizando para que su pueblo se acerque a Dios. Para que su pueblo vaya a conocerlo. Para que su pueblo se enamore de Dios. Por eso hoy se deben romper todos los argumentos de nuestra mente y de nuestro cuerpo y de nuestro corazón para que nos enamoremos de Dios y para que volvamos a vivir ese amor que vivimos cuando nos enamoramos por primera vez. ¿Sabe que cuando uno se enamora por primera vez vive feliz? No hay nada que lo lastime, ¿no? Nada que nos perturbe. No nos
interesa el sueldo, no nos interesa que no tengamos que ponernos, no nos interesa la ropa para lavar, no nos interesa ir a lavar los platos, no nos interesa tener que bañar a nuestros hijos, porque estamos enamorados. Y sabe que cuando uno se enamora de Jesús, se vuelve más lindo. ¿Sabe por qué? Porque se empieza a reflejar en nosotros el Espíritu de Dios. Nos hermosea. No nos va a interesar lo que suceda en el país. No nos va a interesar qué suceda en octubre cuando se vote o en noviembre, no sé cuándo. No nos va a interesar si mañana sube o baja el dólar. No nos va a interesar la dolarización de la nación. No nos va a interesar quién sea el ministro de Economía. No nos va a interesar si nos quedamos sin empleo. No nos va a interesar nada. Porque nos vamos a enamorar de Jesús. Y porque sabemos que Él nos va a proteger. Como les pasó a los discípulos. Los discípulos sabían que era sábado. Los discípulos sabían que estaban cometiendo un error. Y que era un error grave. Pero ellos no les importó, porque estaban con Jesús. Y fueron y tomaron de las semillas de las espigas y se alimentaron. Porque Jesús estaba por encima de los religiosos. Porque Jesús es el altar. Porque Jesús era quien los protegía. Ahora, ¿por qué no nos enamoramos de Jesús nuevamente? Y nos dejamos de preocupar. Y dejamos de ser automatizados o religiosos y vivimos ese amor intenso que nos aparte de la mundanidad, que nos aparte del pecado y que nos aparte de ser como somos hasta el día de hoy. Y permitimos que el inmenso amor de Dios nos transforme, nos cambie la manera de vivir, nos cambie la manera de pensar, la manera de vestir y la manera de ver al otro. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Qué precioso saber que el Señor nos está dando la oportunidad de volver a Él. Y es tremendo porque cuando a Oseas se le dio esta profecía, y fue la última oportunidad que Dios le dio a su pueblo para volver a Él. Fue la última exhortación para que ese pueblo se vuelva a Él. Que Dios nos permita no sea la última exhortación y que aprendamos a volvernos a Él. Que nos despojemos del viejo hombre y que seamos con ese pensamiento que tuvo el apóstol Pablo y que le escribió a la iglesia de Filipenses y que les dijo que él anhelaba conocer a Dios y el poder de su resurrección. Y te estoy leyendo Filipenses 3, capítulo 3, verso número 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo anhelaba fervientemente conocer a Jesús, conocer el poder de resurrección, ser imitador de Jesús. Y qué lindo y qué hermoso sería que la iglesia de este tiempo, así como está aprendiendo esta iglesia, anhelar conocer a Jesús, el poder de su resurrección
ser imitadora de Jesús en todos los ámbitos y en todas las áreas. Ser fervientes, hacedores de la palabra, hacedores del conocimiento de Jesús y poner por obra, y no ser simplemente oidores, sino que decir: yo hoy comienzo a ser un ferviente hacedor del conocimiento del poder redentor de Jesús. Comienzo a imitar a Jesús. Comienzo a anhelar conocer a Jesús. Me voy a despojar de todo esta noche. Me voy a despojar de toda la religiosidad, de todos los argumentos, de todo lo de este mundo. Porque a partir de hoy voy a permitir que Jesús toque mi corazón. Se va a romper la coraza de defensa que tenemos como seres humanos. Porque eso se creó en nuestro corazón a través de los daños que sufrimos. Pero hoy se va a romper. Y no solamente en esta iglesia, sino que se va a romper en vos, que estás del otro lado, escuchando esta prédica. Y que en los próximos días vas a seguir escuchándola. Y el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Porque se rompe la primera línea de defensa para que Él llegue a lo más profundo de tu corazón y sea transformado por el amor inmenso de Cristo. En el nombre de Jesús. Cerremos los ojos, iglesia. Precioso Espíritu de Dios. Precioso Espíritu de Dios. Papá, precioso. Tu preciosa presencia hoy está fuerte en este lugar. Tu preciosa presencia no solamente está en este lugar, Padre, sino que estás fluyendo y estás llegando a nuestros hermanos que están del otro lado. Y en esta hora se comienzan a romper los argumentos, se comienzan a deshacer todo dogma religioso y está sirviendo un convencimiento real del pecado sobre tu pueblo, porque nos estás dando la oportunidad de volver a ti como en el principio, porque tu palabra nos enseña que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Por eso, Señor, por eso, amado Rey, tu preciosa presencia en esta hora está rompiendo los argumentos de la mente y del corazón, deshaciendo toda mentira que ha derramado el hombre sobre tu pueblo, para que podamos vivir en tu verdad. Precioso Espíritu de Dios, comienza a obrar con poder sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús, trayendo convencimiento, deshaciendo de nuestra mente
de nuestro corazón toda falsa doctrina, toda mentira, todo dogma del hombre que se ha instalado en tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Obra sobrenatural, papá. Precioso Jesús, te rogamos que obres en este lugar. Te rogamos que sigas enamorándonos de ti, que sigas atrayéndonos a ti, que sigas obrando y que tengamos hambre de buscar de ti, de conocer tu voluntad, de conocer tu palabra, de conocerte verdaderamente a ti, Padre. Revélate aún más a la Iglesia Evangélica Casa de Dios, rompiendo todo lo que sea de este mundo en nosotros, quitándolo todo, y que solamente, Padre, seas tú quien reine y haga su voluntad en tu pueblo, en casa de Dios. Papá, que tu hermosa voluntad, que tu hermosa voluntad se haga sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Que sea para ti la gloria, que sea para ti la honra, y que sea para ti el aplauso de tu pueblo, en el nombre de Jesús.